Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora que estén viendo este video. Hoy vamos a estar viendo el pasaje de Romanos capítulo 7, un pasaje que está muy interesante, que habla de la relación de Cristo con la iglesia. Pablo ya viene hablando de esta relación de Cristo con diferentes cosas desde ya el capítulo 5. En el capítulo 5 hay una comparación entre dos cabezas, Adán y Cristo. Después en el capítulo 6 vemos cómo ahora son dos señores y compara el pecado y Dios, ¿no? ¿Por quién estamos gobernados? ¿Cuál es nuestro Señor? Si es el pecado o es Dios. Y ahora en el capítulo 7 la comparación es entre la ley y Cristo y aparecen dos esposos. Es interesante también el capítulo 7 porque tiene que estar siempre acompañado un poco del capítulo 8. Hoy no vamos a ver 7 y 8, vamos a ver solamente 7, pero sí vamos a ver algunos versículos más. Vamos a abarcar los primeros versículos del 8 para entender un poquito más el concepto. Es un pasaje también que se ha tomado para justificarnos un poco, justificar el pecado, ya que todos sabemos lo que dice al final de este pasaje, ¿no? Hay una fuerza que me hace pecar. Yo quiero hacer el bien, pero hago el mal que no quiero. Entonces, esta fuerza, esta ley interior, me hace pecar y no tengo salida prácticamente. Frente a esto podemos hacernos muchas preguntas. ¿Por qué entonces yo merezco el juicio o tengo que arrepentirme de algo que no salió de mi voluntad, sino que es una ley interior que me lleva a pecar, a hacer lo que no quiero? Porque entonces Dios me va a juzgar a mí. Si Dios me hizo así, sería entonces un Dios injusto si me juzgara por eso, ¿verdad? Vamos a ver que este pasaje, ya del sentido común, como decíamos ahora, no tiene, no lo podríamos aplicar a nuestra vida cristiana, ni tampoco podríamos aplicar esto para Dios, porque hablaríamos entonces de un Dios que es injusto. Y vamos a ver cómo esta mala interpretación ha llevado a varios problemas, pero el pasaje, si lo empezamos a leer, nos vamos a dar cuenta de que no está hablando de la situación original, la situación en que estamos nosotros ahora con Cristo, sino una situación anterior, que es la situación de Pablo con la ley, ¿no? No es la de Pablo después del encuentro con Cristo, sino la situación de Pablo con la ley, antes de ese encuentro con Cristo. Vamos a empezar a leer. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Hablo con lo que conocen, algunas versiones dice de leyes, pero en realidad tendría que ser, hablo con los que conocen de la ley, ¿no? Esto está bien en varias versiones. Así que si la versión de ustedes dice las leyes, vayan a otras versiones que ahí seguramente está. Hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. La mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Por ejemplo, lo que estaba presentando Pablo acá es un matrimonio. La iglesia, o nosotros, nos casamos en un momento con la ley, presentando un poco su propia vida, ¿no? Porque nosotros por ahí no somos conocedores de la ley, pero Pablo sí, Pablo era alguien que se había criado en la ley, se había casado con la ley, y tenía un matrimonio por el cual no podía separarse ni podía engañarlo. En el caso de que engañara la ley sería adulterio. Así que tenían que quedarse así y la única posibilidad que había de tener otro esposo era si el esposo actual moría. Entonces dice, bueno, la mujer, ahí está Pablo, ahí están los judíos, están sujetos al marido, que es la ley. ¿Sí? Hay un decreto que hace que, bueno, estén sujetos y que no puedan separarse a no ser que el marido muera. Pero parece que por la cruz de Cristo llega la muerte de la ley, ¿no? Dice así, versículo 3, así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera, ¿no? Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Es la única posibilidad de unirse a otro marido, es que el marido
actual muera. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro marido. ¿De qué otro marido? Del que resucitó entre los muertos, al fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, que ahora estamos sujetos a otro marido que es Cristo, y ya no estamos sujetos a este marido que teníamos, que es la ley. Esos dos conceptos tenemos que tenerlos muy claros, porque no es que este marido anterior esté en la vuelta y tengamos esta especie de relación entre la ley y Cristo de la misma forma, sino que este marido de la ley murió, y ahora tenemos un nuevo esposo que es Jesucristo. Dice el versículo 5, mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nuestra relación con este marido que era la ley era un poco difícil para nosotros. La ley es santa, es justa, es perfecta, esto también lo dice Romano, y exige mucho de nosotros. ¿Por qué exige? Porque para poder llegar a la salvación había que cumplir con cada uno de los mandamientos de la ley. Y ya simplemente poder cumplir con los 10 mandamientos es difícil para nosotros. Alguna vez codiciamos, alguna vez hemos mentido. Bueno, seguramente no hemos asesinado a nadie, pero cumplir con los 10 mandamientos ya conlleva un esfuerzo tremendo. Y más con una cantidad de leyes que tiene la ley. No hubo nadie que cumpliera con toda la ley, con excepción de Jesucristo. Así que la ley es muy exigente. No es que la ley sea mala, esto lo va a aclarar Pablo después, sino que nos muestra lo que tenemos que hacer. Al mostrarnos lo que tenemos que hacer, nos da conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Y nos hace, dice Pablo, como más pecadores. En realidad lo que nos da es esa conciencia de decir, uy, esto que hice va en contra de la ley, va en contra de lo que quiere este esposo, ¿no? Esta imagen del esposo de mí. Así que nos pone en una situación muy difícil, una vida muy sufrida. ¿Cómo puedo hacer yo para agradar a Dios a través de la ley? Bueno, nunca lo voy a poder hacer porque siempre voy a estar fallando una y otra vez. Así que esta es la situación del esposo anterior. Acordémonos que este esposo se ha muerto para aquellos que conocieron a Cristo. Leemos de vuelta al 5. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas, por eso dice que eran estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Este camino, no la ley, no es que la ley nos llevaba a la muerte, sino el pecado. La ley nos hacía pecar de alguna manera por mostrarnos qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal, y nosotros íbamos camino hacia la muerte, dábamos fruto de muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué? Porque se murió. Por eso estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no estamos siguiendo la letra, siguiendo la ley. Ahora estamos bajo otro régimen. Estamos casados con un nuevo esposo que es Jesucristo. Hasta ahí el pasaje parece ser muy, muy claro, ¿no? Teníamos un esposo que era la ley, nos esforzábamos por cumplir la ley, no podíamos, es imposible poder cumplir con todos los mandamientos de la ley, y esto nos llevaba a una exigencia total, nos mostraba lo que estaba mal, nuestra conciencia nos acusaba continuamente y siempre éramos pecadores. Cuanto más leíamos la ley, más pecadores éramos y más perdidos estábamos. Esto es lo que está diciendo Pablo. Pero por la cruz de Cristo, por el cuerpo de Cristo, ahora morimos a la ley, es decir, ya no estamos en esa relación con la ley, ha muerto y ahora sí podemos estar con un nuevo esposo, y no es adulterio, estamos con un nuevo esposo que es Jesucristo. Hasta ahí parece todo claro, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Porque por esta relación que tiene el pecado con la ley, de que al mostrarnos todo lo que debemos hacer, nos equivocamos mucho más o tenemos conciencia de que estamos pecando, entonces podemos decir, bueno, pero la ley al final me hace pecar.
¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Y esto quiere decir, ni siquiera se te ocurra pensarlo, ¿no? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Sí? Es justamente lo que estamos hablando de la conciencia. Si no me hubiera dicho la ley que codiciar estaba mal, yo no me daría cuenta de las veces que estuviera codiciando, ¿no? Despierta nuestra conciencia a los mandamientos de Dios. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro, mientras que no estaba la ley, había cosas que yo hacía que no sabía que estaban mal, no sabían que eso era pecado. Pero cuando la ley vino a mí, me di cuenta y me hizo pecador. En la conciencia, me sentí pecador, me hizo pecador y entonces era un sufrimiento. Cuanto más me mostraba, más lejos de Dios me sentía. Por eso dice que al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para la vida, porque la ley es para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, vieron que no es la ley, es el pecado que se aprovecha del mandamiento, me engañó y por él me mató. Pero ¿de qué estamos hablando? Tengamos mucho cuidado. Estamos hablando de la relación con el primer marido, con la ley. Esto tiene que quedar claro. Pablo está hablando todavía de la relación que tiene con su primer marido, que tenemos nosotros, los judíos, los conocedores de la ley, con este primer marido. Y contando lo que estaba pasando en ese momento, que la ley lo acusaba y que el pecado se aprovechaba de la ley para hacerlo culpable, para alejarse cada vez más, dice, se aprovechaba del mandamiento, lo engañaba y así lo llevaba hasta la muerte. Pero no creamos que Pablo está muerto ahora, dice, por ahí me mató muerto espiritualmente, porque esto sería una contradicción total. Pablo está vivo espiritualmente en Cristo. Lo que está contando acá es la relación que él tenía con la ley o que tienen los judíos con la ley. ¿Y cuál es la diferencia justamente entre la ley y Cristo, entre estos dos esposos? De manera que la ley, sigue hablando de la ley, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? De ninguna manera, es decir, ni se te ocurra pensarlo. Es decir, no es la ley la que te está llevando a la muerte, ¿sí? Porque la ley es buena, es santa. De ninguna manera, no es la ley, sino que es el pecado. Dice, más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, que es la ley. Sigue hablando de la ley, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso, ¿sí? Eso, Pablo sigue repitiendo una y otra vez el mismo concepto, ¿no? Cuanto más ley tenemos, cuanto más en el tiempo con el primer esposo, en el tiempo de la letra, cuanto más mandamientos teníamos, el pecado se aprovechaba de eso para cada vez estar más metidos en el lodo, ¿no? Y más cerca de la muerte. Más pecaminosos nos sentíamos cuanto más mandamientos la ley nos mostraba. Dice el versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, sigue hablando de la ley, no ha cambiado. La ley, el primer esposo, el que se murió, es antes de su muerte. Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿De qué está hablando? De la ley. Y esto es importante porque lo hemos llevado a nuestras vidas hoy con otro esposo. Y esto está hablando del primer esposo que ya se murió, pero no es el esposo que tenemos ahora tenemos a Jesucristo. Entonces, cuidado porque lo que está Pablo es siguiendo el mismo concepto, la misma idea que venía desde antes. No cambió de un momento a otro. Está hablando de esa relación anterior.
Y está hablando de esta relación un poco confusa de la ley y del pecado, que el pecado se apoderaba de la ley, entonces quería seguir la ley que era buena, pero el pecado se aprovechaba de esa ley para para que la persona se sienta más pecadora, entonces caminaba hacia la muerte, y era difícil. Cuanto más ley había, parece que más muerte había. Pero no es que la ley sea mala, sino que el pecado se aprovechaba de la ley. Nos mostraba que éramos pecadores y cada vez íbamos más profundo. Buscar la salvación a través de la ley era algo que era hasta perjudicial, porque cada vez parece que nos alejábamos más de eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Sigue hablando de que el pecado es que se está aprovechando de la ley. Es el pecado, ¿sí? que está en él, que se aprovecha en esta situación. Él quiere hacer lo bueno, pero el pecado lo acusa, lo lleva más profundo. Cuanto más ley hay, más pecador se siente, y está esta relación, ¿no? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es el mismo tema. ¿Qué es querer el bien? Es querer cumplir con los mandamientos de la ley. Esto es lo que pasa, y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Fíjese que Pablo está diciendo en mi carne. Y si leemos los pasajes, bueno, no solamente Romanos, Corintios, él hace en todos esos libros, cartas, hace una diferencia entre ser carnal y ser espiritual. Pablo nos invita a no ser carnales, a no vivir en la carne, sino a vivir en el espíritu. Y cuando Pablo dice en mi carne, no está hablando con el nuevo marido, con Jesucristo, porque eso es andar en el espíritu. Andar en la carne para Pablo es lo contrario a andar en el espíritu. Es lo contrario a ser espirituales. Andar en la carne es estar sin Cristo, ¿sí? Es vivir todavía sin este nuevo encuentro espiritual con Cristo. Así que cuando dice que en mi carne, obviamente que está hablando de su primer esposo, de la ley, y no de Jesucristo. Dice, en esa carne no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En la carne, pero en el espíritu sí. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Lo mismo, repite una y otra vez lo mismo. Es el pecado que está en mí, que se aprovecha de la ley para hacerme pecar cada vez más, para sentirme cada vez más pecador, para llevarme hacia la muerte. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿En qué se deleita? En la ley de Dios. ¿Cómo empezó el pasaje? Diciendo que la ley, se murió la ley, pero sigue hablando de la ley anterior. Pero veo otra ley en mis miembros, lo que estamos diciendo, esto de que pecado se aprovecha, otra ley que se revela contra la ley de mi mente, es decir, contra lo que yo quiero hacer, que quiero hacer el bien, quiero cumplir con los mandamientos de la ley, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es un presente, es un presente histórico. Él se está metiendo en el papel de aquel que está casado con el esposo, que es la ley, que puede pegar el grito del cielo y decir, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque esta es la relación con la ley. Y acá hay como un paréntesis, como decir, wow, gracias a Dios que yo no estoy en esta situación. Estoy contando toda la situación con el primer esposo, lo difícil que es, cómo el pecado se aprovecha de la ley, cómo yo cada vez me siento más pecador, cómo soy carnal, cómo no puedo alcanzar la salvación y lo intento y quiero hacer el bien, pero no puedo. Y dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es un paréntesis, está diciendo justamente eso, gracias a Dios que yo no estoy en esta situación. Gracias a Dios por este nuevo esposo, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque ¿cómo empieza el capítulo 7? Diciendo, ya este esposo se murió, ahora tenemos un nuevo esposo, que es Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sigue hablando de la ley. Ahora,
Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿A qué sirve a la ley de Dios? Pero la ley no está más. Pero es que sigue hablando de antes. Tengamos cuidado en no llevarlo a nuestras vidas ahora, porque no estamos bajo la ley de Dios, sino bajo Jesucristo. Pero con la carne a la ley del pecado. Pablo hasta ahí, termina el capítulo 7, sí, ha hablado de lo mismo. Exactamente, una y otra vez ha repetido lo mismo. Cuando estaba en la situación con este esposo, que es la ley, un esposo muy exigente, quería alcanzar la salvación y quería obedecer la ley, porque la ley es buena y santa, pero cada vez me sentía más pecador, porque no podía cumplir con todos sus mandamientos. El pecado se aprovechaba de mí, se aprovechaba de la ley, y en la carne me hacía pecar cada vez más, porque en la situación de no poder hacer el bien, cada vez me hundía más. Esta es la situación de la ley, de este esposo que es la ley, y esa es la convivencia con la ley. Pero tenemos que entender de que la ley, nuestra relación con la ley se murió, y ahora tenemos un nuevo esposo que es Jesucristo. No tenemos que traspasar lo que pasaba con la ley, con el primer esposo, al segundo esposo. Justamente nuestro grito al cielo de alegría, de gozo, tiene que decirle gracias a Dios por Jesucristo, que yo no tengo que pasar estas cosas. Fíjense lo que dice, porque ahí no termina el tema. El tema sigue en el capítulo 8, ¿no? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ay, pero no estabas diciendo que estabas condenado, que había una fuerza, una ley que te hacía pecar, y ahora decís que ninguna condenación. Pero ¿cómo no va a haber condenación si hay una ley que te lleva a hacer lo que no querés hacer y te lleva a pecar? ¿Cómo no va a haber condenación frente al pecado? Esto no tiene ningún sentido. Pero sí tiene sentido en el nuevo esposo, en Jesucristo. Y ahora no hay una condenación, no hay esta condenación del pecado que te atrapa, esta fuerza que te lleva a pecar. Ya no estás condenado a esta relación que tenías con la ley. ¿Sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí hay lo que sigue del versículo 1 del 8, es una traspolación, tiene que estar en otro lugar de capítulo 8. Así que eso no lo vamos a leer a partir del versículo 2. Tendría que ser, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu, este Espíritu es el Espíritu Santo, ¿no? De vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que está diciendo es justamente esto. ¿Vieron todo lo que dije antes? No es nuestra situación si estamos con Jesús, porque el Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de lo que vengo hablando antes. Me ha librado. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vieron? Ahora, claro, no estoy conforme a la carne, yo no soy conforme a la carne. Lo que hablaba del pecado que actuaba por mi carne, era antes, yo ahora no estoy conforme a la carne, yo estoy conforme al Espíritu. Hasta ahí vamos a llegar al 8, porque podríamos seguir avanzando en el 8, porque cada vez cuanto más avanzamos en el 8, más se clarifica el 7 también. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que entender? No hay excusa para pecar, no hay ninguna fuerza que nos arrastre y nos lleve a pecar. No hay eso de que quiero hacer el bien pero no puedo, y hago el mal que no quiero. No existe. Tenemos que hacernos responsables nosotros. Pablo nunca dijo eso. Y no podemos transgiversar la palabra de Dios para excusar el hecho de que pecamos. Nosotros somos responsables de nuestro pecado, ¿sí? Tenemos vicios, debilidades, pero siempre somos responsables de nuestro pecado. Nosotros elegimos si pecar o no pecar, si ser santos o no. Y Dios va a juzgar justamente porque somos responsables, porque Dios es un Dios justo. No juzgaría a Dios a alguien que no es responsable, ¿verdad?
¿Qué culpa tengo yo si hay una fuerza? A ver, ¿quién me creó? ¿Hay una fuerza, de última será culpa de Adán, tal vez? Que por él ahora hay una fuerza que me arrastra a pecar y que yo no quiero, pero me arrastra a pecar. Y peco. Digo, bueno, Señor, como dice Pablo, el bien que quiero, no lo hago. Es decir, hago el mal que no quiero. ¿Qué culpa tengo yo? Cuidado, hermanos, de no justificar el pecado. Olvidémonos de este pasaje como nos han enseñado muchas veces. No, el hombre tiene esta fuerza que lo lleva a pecar. Eso no existe. Leamos y repasemos de vuelta este capítulo, el 8, leámoslo como tiene que ser. Y usemos el sentido común también. Y vamos a descubrir de que empieza hablando de dos esposos, de la ley y de Jesucristo. Y todo el capítulo 7 se dedica a hablar del esposo anterior. Pero ahora no, ese esposo ya está, ya fue. Ahora estamos con Jesucristo, un nuevo esposo, en el cual toda esta relación del pecado con la ley y que nos arrastraba y que nos hacía pecadores y todo esto ya no está. Ya somos libres en Jesucristo. Libres para obedecer a Dios. Porque ya no tenemos esta exigencia de querer cumplir con cada uno de los mandamientos. Porque Jesucristo pagó en la cruz por nosotros y nos dio vida. Así que ahora somos perdonados por la sangre de Jesucristo. Dios te bendiga mucho.